Vamos a dar inicio a la segunda conferencia, el COVID, exigencias al currículo, cambios impostergables. Un aplauso, por favor, para la doctora Mayhualida del Valle Pinto Iriarte, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela en los programas de formación de grado, gestión en educación, comunicación social, docente de la maestría en ciencias para el desarrollo estratégico. Fue viceministra de Programas de Desarrollo Académico del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se desempeñó como directora general socioacadémica y directora general del currículo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, miembro de Rexati y coordinadora académica. Bienvenida, doctora Mayhualida. Un aplauso, por favor. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos y a todos. De antemano manifiesto mi satisfacción por participar en este importante encuentro de intercambio de saber en el sector educativo en el marco de los desafíos que ha impuesto el COVID-19 como pandemia. Como integrante de la red de educación de ciencias sociales, ambientales, tecnología e innovación Rexati y profesora universitaria, creo en la necesidad que pongamos nuestra mirada al tema del currículo en un mundo post-pandemia. La humanidad en los actuales momentos debe estar centrada en pensar en un mundo post-pandemia y cómo el proceso educativo debe actuar allí. La post-pandemia cambió las relaciones en el mundo. A raíz del COVID es ineludible que el ser humano vuelva a ser lo que antes fue. Y como lo expresa el pensador israelí Noah Harari en este año 2022, las decisiones que se tomen en los ciudadanos y los gobiernos al enfrentar el COVID-19 moldearán al mundo en los próximos años. Muchas de las medidas tomadas a corto y mediano plazo durante la emergencia y específicamente en el tema que nos incumbe como es la educación y el currículo implica que toda la formación integral de las futuras generaciones quedará proyectada a partir de lo que trabajemos por el currículo. Y la mayoría de las decisiones de emergencia que han tomado los países, los decisores a nivel mundial, ha sido para garantizar el derecho a la educación, ha sido fundamentalmente en desarrollar la educación virtual. No obstante, el desarrollo de la educación virtual no implica que el planeta y sus habitantes estén en una lógica consciente de formación integral para las futuras generaciones. Entonces, hay una contradicción en la respuesta que ha dado el planeta, que ha sido para garantizar la educación a los ciudadanos, que es la educación virtual, pero sobre esa educación virtual falta mucho que pensar acerca de cómo ella va a traer consecuencias directas a lo que es la formación integral de las y los ciudadanos. Desde esta premisa de no confundir educación virtual, currículo y formación integral, le puse el título a la intervención. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios impostergables en esta relación. ¿Por qué? Veamos. El término currículo es un término polisémico. En la literatura mundial y la literatura educativa es un término que ha nacido de un tecnicismo para concretar fines educativos, desde imperativos en lugares y tiempos determinados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el currículo ha subsumido a la pedagogía, la ha debilitado y los técnicos que se encargan de realizar los fines educativos creen que con lograr lo teológico del
currículo se está logrando cumplir con el encargo social en un determinado momento histórico. Y eso no es así. Por otra parte, en sí mismo, el currículo es una categoría que siempre ha estado tensionada. ¿Por qué? Porque parte de una racionalidad que lo origina de carácter eficientista, conductual y hasta gerencial, que entra en crisis frente a la singularidad que implica el acto educativo como un acto único e irrepetible y que tiene que ver con el ser humano en su dimensión de ser, hacer, vivir. Y entonces el currículo no puede atrapar en el hecho solo de la mención de la enunciación del fin educativo el propósito del encargo social del momento. Por lo tanto, hay que entender que el proceso educativo es un hecho único y el currículo es un hecho técnico que nunca puede desplazar todos los elementos que se congreguen en el momento en que se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el currículo no puede captar en una sola mirada la complejidad de lo social. Y es el maestro en conjugación con el estudiante y con los otros actores educativos lo que hacen posible la riqueza del proceso educativo. Entonces, no toda la atención de la pedagogía como reflexión sobre lo educativo puede y debe descansar sobre el currículo. Otro elemento importante, cualquier visión paradigmática que se tenga de la realidad asumirá una manera de comprender el currículo. De cualquier racionalidad que se monte, va a haber una manera particular de entender el currículo. Y esto entrará en un debate permanente. ¿Por qué? Porque en la medida que el currículo afecta el proceso educativo, entonces los imaginarios y las representaciones que sobre el currículo se den y la intención educativa permeará el fin educativo que se busque y se intente. Entonces la pedagogía queda, vamos a decir así, subsumida por el currículo, pero al mismo tiempo que estos procesos se ha venido desarrollando y de hecho ha sido tan fuerte que las décadas de los 60, 70, 80 y hasta 90 del siglo pasado se creía que hacer el currículo era hacer educación, la reflexión pedagógica en el mundo se tensionó y eso originó problemas graves que han sido poco a poco reflexionados en el conjunto que la pedagogía se debilitó. Pero en la medida que la pedagogía se debilitó como ciencia, también el currículo en la ampliación de querer abarcar todo lo pedagógico, el currículo paradójicamente también se ha debilitado y tensionado, como diría Díaz Barriga. ¿Por qué? ¿Por qué se tensionó y debilitó? Porque se creyó que él lo podía todo y resulta que es un término que termina siendo histórico en su aplicación para el maestro. Y el maestro, la maestra, el docente, no importa en su ubicación en todo el sistema educativo, tiene una responsabilidad grande porque el currículo que termina concretando y aplicándose es el currículo que concreta el docente en su praxis, en su relación dinámica con los estudiantes. No es el documento que está dado como fines educativos en los programas para desarrollar el proceso educativo. Entonces, hay una realidad entre el currículo real, el que se desarrolla en ese proceso educativo de interacción permanente, y el currículo que está decretado y que está delineado en las políticas educativas. Entonces, hay una contradicción que se ha puesto en el ojo del huracán a ver el currículo y desde qué punto de vista se está mirando. ¿Por qué? Porque si lo veo desde el plano de un tecnicismo puramente dado, es una relación ahistórica, es una relación separada del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si lo veo desde una posición crítica, también hay sus grandes críticas, valga la redundancia, al currículo. ¿Por qué? Porque entonces tengo que entender que cómo voy a producir la relación
y la integración entre lo ético y lo político para que se produzca un diálogo de saberes pertinente, reflexivo y consono con el encargo social de la sociedad que en ese momento se quiere desarrollar. Entonces, voy a usar un ejemplo que yo digo mucho en mis prácticas, porque, por ejemplo, entonces yo puedo decir, bueno, el currículum es como una gran sábana que está en un gran tendido en un cuarto esplendoroso. ¿Qué pasa con esto? La sábana, vamos a decir que es la llamada formación integral. Esa sábana tiene hermosas telas, tiene distintos tejidos, tiene distintos retazos que la forman con unos paisajes hermosos. Pero siguiendo los planteamientos de Bárbara Bazarescu, encontramos que cuando el maestro ve esa sábana, el maestro no logra, si no está metido en entender la realidad como una realidad compleja, la realidad como compleja, como una realidad dinámica, ese maestro no verá lo espléndido del tejido de esa sábana, no verá los bellos de los colores de esa sábana, no verá la magnificencia de los elementos que están allí, sino que la percepción se va a perder cuando visualiza los retazos que tiene esa tela. Entonces ahí esos retazos terminan siendo la fragmentación del saber, la fragmentación del conocimiento que crea la gran distancia entre estudiantes, entre maestros y entre la realidad en el momento histórico presente. Frente a este panorama, el cambio educativo en los ámbitos nacionales y en el ámbito internacional que ha tenido la pandemia ha puesto en aprieto a los decisores en materia de garantizar el derecho a la educación frente al reclamo que tiene el distanciamiento social para lograr la sobrevivencia humana. Una de las decisiones, como lo dije anteriormente, que ha sido la educación virtual, ha puesto mucho énfasis para desarrollarse por una parte, pero hay grandes discusiones y debates si esa educación virtual entonces es el proceso de los dispositivos tecnológicos que deben ubicarse en ella o los contenidos pedagógicos o educativos que ella debe desarrollar, o por otra parte los impactos que va a tener para los aprendizajes de las y los estudiantes. Entonces, esto ha sido un elemento fundamental, distractor, en el fondo de que una educación post pandemia tiene que estar centrada en una formación integral que le permita al ser humano empoderarse de un pensamiento crítico que sea capaz de un hacer proactivo que le permita tomar decisiones en un futuro que garantice la sobrevivencia como especie en un planeta que cada día es más complejo en la interacción interna y en la interacción que poco a poco la ciencia y la tecnología en un mundo tecnocientífico está abriendo hacia el universo. Desde esa perspectiva, existen demandas impostergables que el currículo debe hacer en cambios profundos para decir que la formación del ser humano a futuro no está comprometida y es una formación pertinente que responda a los imperativos sociales de cada país, pero al mismo tiempo que responda a los imperativos de un destino de planeta que apunte a una convivencia, que apunte a una sobrevivencia y que apunte a otros desarrollos futuros en los procesos de existencia. Por lo tanto, el currículo en un tiempo post pandemia debe superar como primer elemento
el llamado diseño curricular como formato de construcción debe superar ello. En esto, ¿por qué? Porque es un rasgo ahistórico. Cuando el maestro tiene el currículo en la mano, lo que él ejecuta no es lo que piensan los decisores nacionales, sino lo que él piensa en su contexto histórico de acuerdo a que él en ese proceso es un productor de contenido y es un director que sigue manejando el proceso de enseñanza y aprendizaje porque sigue montado en una visión, vamos a decir, conductual del conocimiento. Entonces, hay que ir a empezar a romper esa lógica de que es el diseño curricular. Hay que romper ese formato y entender que docentes, estudiantes y comunidad son productores de contenido educativo. Algo que es sumamente importante en una educación virtual que se agota si no hay una producción de contenido. Y recuerden toda la producción de contenido que ha producido el planeta desde la aparición del Internet, que es una producción que ha hecho un mundo tecnocientífico y que ha rebasado los límites de lo que es la historia mundial. En un segundo momento, el currículo debe ser entendido como un tejido transdisciplinario, un tejido que exprese la realidad social, no un tejido que capte la realidad social, sino que exprese la realidad social y la manera como el proceso educativo la concibe, es capaz de concebirla tal cual como es, no como lo creen los decisores, tal cual como es, pero en una clara exigencia de comprender que hay una direccionalidad del encargo social que debe imperar en materia cultural. Por lo tanto, el currículo debe verse como un tejido transdisciplinario y un tejido complejo, un tejido que el músculo que lo mueve es el proceso educativo y que ese proceso educativo tiene todos unos conectores donde estudiantes, docentes y comunidad interactúan en un diálogo de saberes y haceres en forma permanente. Otro elemento que desde mi punto de vista el tercero, desarrollar ejes integradores. Esta categoría de ejes integradores la utilizamos mucho de acuerdo a un desarrollo de políticas públicas en mi país, Venezuela, pero los ejes integradores vienen a ser unas nuevas estructuras sumamente flexibles, sumamente que respetan al docente como productor de contenido y que permite que los contenidos no sean planos, sino contenidos ricos en ver la realidad social. Y son contenidos que rompen estructuras de programas, de orientaciones educativas y de planes de estudio. Entonces, es algo que nos lleva a un reto y a un desafío de que el maestro no tiene una direccionalidad manifiesta escrita, sino que es una direccionalidad que está estructurada en representaciones mentales, que está estructurada en imaginario y que se compagina perfectamente con las exigencias del encargo de la sociedad a la cual pertenece y en la cual tiene la necesidad de educar por un encargo social que tiene manifiesto en su profesión. Entonces, esos ejes integradores, vamos a decirlo de forma cotidiana y clara, es una categoría de articulación curricular que permite articular espacios de conocimiento y prácticas formativas y que debe estar abarcando áreas de trabajo, áreas de aprendizaje, áreas de desarrollo, que no son las áreas de las asignaturas compartimentadas que tradicionalmente se tienen en la escuela, en los liceos y en las universidades, sino que son áreas que abarcan a la realidad como totalidad. Por ejemplo, lo epistémico con lo metodológico, lo social, lo cultural y ambiental en una sola área, el trabajo de lo lúdico.
que debe estar presente, lo ético-político, lo científico-tecnológico. Fíjense que no le estoy hablando de lenguas, ni de matemáticas, ni de ciencia, sino que estoy hablando de las áreas en las cuales se desarrolla la sociedad. Por lo otro, esto de hablar de prácticas formativas, contenidos complejos, implica que entonces hay que ver cuál es la concepción de aprendizaje que se está desarrollando. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a ver el aprendizaje como un resultado a per se, sino que el aprendizaje es una praxis de la manera como se integran los actores al proceso educativo y cómo esa praxis genera la formación de ciudadanos. En este sentido, los ambientes de aprendizaje ya no es el aula, propiamente dicho. Se aceptará en esta pospandemia lo multimodal, es decir, no solamente el aula de aprendizaje, el ambiente de aprendizaje formal que es el aula, es lo único que debe existir, sino que debe existir esa conexión del ambiente de aprendizaje con la virtualización, pero al mismo tiempo el mundo. Esto dirían muchos críticos que es muchísimo trabajo para los docentes, dirían otros, es mucho trabajo para los estudiantes, diría la comunidad, wow, ¿cómo se logra esto? Pero es que la realidad es compleja. La realidad es compleja, el mundo no es fácil. Y la escuela, el liceo, el colegio, como lo llamen, las distintas realidades educativas y la universidad, no se puede escapar a una estandarización de la realidad para esquematizar relaciones en ella. Porque no se está formando entonces a un ciudadano. ¿Por qué? Porque los procesos de formación no están al compás de los cambios estructurales que está viviendo la sociedad, que son muy rápidos. Entonces, como no está viviendo, no se está viviendo al son de la sociedad, la escuela y el liceo y la institución educativa en general seguiría siendo refractaria a los cambios y eso seguiría siendo una realidad de la escuela desde su creación en Grecia hasta nuestros días. Por lo tanto, la pandemia debe exigir y exige el desarrollo de estrategias híbridas entre virtualidad y presencialidad. La presencialidad no va a ser el único mecanismo de contacto en el proceso educativo, porque en un mundo afectado, con afectaciones como lo tenemos por la pandemia, mañana no sabremos por otras afectaciones, implica que ese estudiante podrá usar la virtualidad para conectarse en ese proceso educativo y para actuar conforme a él en un proceso que le permita cumplir con las exigencias del encargo social del momento histórico en que vive. Por lo tanto, estos elementos implican también la asunción de nuevas metódicas de entender lo histórico, de entender lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Lo sincrónico, lo asincrónico. ¿Cuándo vivo lo sincrónico? ¿Cuándo vivo lo asincrónico? ¿Y cómo es la interacción de esos elementos? Trabajar lo cuantitativo, que necesitamos ver lo concreto de las situaciones, pero lo cualitativo, la valoración de esas situaciones, y también implica ver el proceso de enseñanza no como un proceso de dar y recibir, sino un proceso interactivo desde la palabra de Boaventura dos Santos, de un verdadero diálogo de saberes donde hay una intersubjetividad de respeto entre los que participan. Por lo tanto, en un mundo post pandemia, en un mundo que debe cambiar las relaciones del currículum con la pedagogía y con la educación, hay que reconfigurar nuevos procesos pedagógicos sincrónicos y asincrónicos que sean flexibles a las realidades de los maestros, a las realidades de las sociedades, a las realidades de los planes de las naciones, nacionales e internacionalmente. Deben ser integrales, abarcar todas las dimensiones
que afectan al ser humano deben estar contextualizados y ser pertinentes y deben ser de trabajo colectivo y donde el aprendizaje desarrolle una modalidad que permita que el estudiante, que el maestro se autovalore en su participación y en los logros alcanzados en ese proceso de formación integral. Por lo tanto, un currículo en un tiempo post pandemia implica ir a uno de los meollos más importantes que no ha resuelto la pedagogía, que es la vinculación de la teoría y la práctica. Dicho de esto, es decir, crear verdaderas posibilidades para que el aprendizaje sea duradero, sea también significativo, pertinente y relevante. ¿Cómo hacemos con esto hoy en un mundo con pandemia donde el teléfono celular se ha fortalecido tanto que casi en todos los escenarios mundiales desplaza al maestro? ¿Cómo recobrar esa centralidad pedagógica del maestro, no siendo el director del proceso educativo, pero sí un guía allí que interactúa en los haceres y en los saberes con el otro para producir aprendizaje? ¿Cómo hacer eso y hacer que la educación virtual no sea entendida desde los contenidos que se ponen en la red, sino que lo importante son las interacciones que produce y los alcances de esas interacciones para la formación integral? Entonces, como podemos ver, esta nueva visión que les he dibujado del currículo implica que los sistemas nacionales de educación deben respetar a la pedagogía como ciencia que reflexiona sobre la educación y debe ir al imperativo, a cuáles son los imperativos de la educación integral, desde la formación integral. Pero esos imperativos deben ser desde una visión crítica y desde una visión compleja del mundo. Hay mucho por hacer, mucho presupuesto por invertir, muchas ideas e innovaciones que poner en manifiesto, pero lo mayor que debe hacerse en estos tiempos en materia educativa es reconciliar la visión del hombre, la visión de la mujer educador con el proceso educativo y un enamoramiento de todos esos nuevos participantes del proceso para que participen en un proceso de saberes y haceres que satisfagan sus expectativas frente a los imperativos sociales que demanda el contexto donde habitan. Por eso estoy diciendo ya, ese imperativo no es tanto de recursos de financiamiento, sino una mirada, porque la pandemia, fíjense que la pandemia hizo cosas extraordinarias, hizo cosas como extraordinarias que el planeta recuperara cierta, vamos a decir, vida ambiental que estaba desaparecida. Bueno, la educación, así como la pandemia causó eso, debe convertirse en una oportunidad para reflexionar, porque de los ciudadanos del futuro dependerá mucho en su pensar y en su hacer si habrá sobrevivencia humana. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora. Hay algunos comentarios en nuestra página. Le agradecen, doctora, felicitaciones, buen enfoque, felicidades por el tema, gracias por compartir. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. En nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño,
la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva agradecen su asistencia a esta segunda conferencia, el COVID, exigencias al currículum. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias por participar y poder divulgar esto que no surge de un escrito de papel para una ponencia, sino que es una reflexión sobre la praxis educativa que se desarrolla en mi país, pero que también de muchos años de experiencia docente. Muchísimas gracias. A quienes nos acompañan de forma virtual, les pedimos por favor conectarse al enlace para las ponencias magistrales, así como también daremos inicio a todas las ponencias que desde un inicio nuestro rector nos comentó que eran aproximadamente 130 ponencias. Muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas ni comentarios, le agradecemos su participación. Gracias a quienes nos acompañan de forma presencial. Muchas gracias. Gracias.